Uno de los fenómenos más intrigantes de la ufología son los denominados contactos del tercer tipo, donde el testigo no solamente observa el ovni, sino que, además, describe la presencia de sus ocupantes. Aunque el fenómeno de adopción en sí puede parecer poco probable, algunas adopciones entran en la categoría verdaderamente extrañas. Uno de estos casos es la adopción de Betty Anderson. Este caso fascinante se ha convertido en uno de los pilares de la literatura ovni. Aunque el caso de la escuela Ariel es uno de los más enigmáticos, ya que unos niños de África ven aterrizar a un ovni y a su ocupante. Así que quédate hasta el final del video, ya que no solo verás estos casos mencionados, sino que tendrás acceso a los exclusivos testimonios de los niños de la escuela Ariel. Además, también tendrás acceso al testimonio de un miembro del canal, quien asegura que unos niños exploradores tuvieron un pavoroso encuentro. Estoy seguro te volará la cabeza. Bienvenidos, comunidad despierta. Advertencia: el siguiente video contiene escenas e imágenes que pueden herir o ofender la sensibilidad de algunas personas, lo cual desvía el propósito del video, que es dar a conocer fenómenos paranormales. Se recomienda discreción. Uno de los casos mejor documentado y creíble en la historia es el de la aterradora experiencia que tuvo la protagonista del secuestro de una mujer a bordo de un ovni. En la noche del 25 de enero de 1967, a las 6:30 p.m., Betty Anderson estaba en la cocina, mientras que sus 7 hijos, madre y padre, estaban en la sala. De repente, las luces de la casa empezaron a parpadear por un momento y un rayo pulsante rojizo anaranjado entró en la casa por la ventana de la cocina. Los niños de Betty se asustaron cuando las luces parpadearon y ella corrió desde la cocina para calmarlos. Su padre, sorprendido por el haz de luz rojo, se apresuró a mirar por la ventana de la cocina, pero, para su sorpresa, vio a 5 criaturas extrañas en rumbo hacia su casa en movimientos de saltos. Antes de que pudiera recuperar su compostura, se quedó asombrado al ver a los seres entrar en la casa a través de la puerta de madera en la cocina. Inmediatamente, pusieron a la familia entera en una especie de trance. Una de las criaturas fue a velar al padre de Betty, mientras que otro comenzó a tener conversaciones telepáticas con Betty. Ella y su padre pensaron que la criatura con quien ella tenía la conversación telepática era el líder. Él era de unos 5 pies o unos 1,5 metros de altura, mientras los otros 4 eran de aproximadamente un pie más corto o unos 1,2 metros de alto. Todos tenían cabezas grandes en forma de pera, ojos grandes envolventes gateados y diminutas orejas y narices. Sus bocas parecían cicatrices y solo se comunicaban con sus mentes. Cada uno vestía con un uniforme azul, muy ajustado de una sola pieza, adornado de un cinturón. Sus manos tenían 3 dígitos, mientras que más tarde en la nave usaban guantes. Ellos en realidad no caminaban, sino que flotaban mientras se movían a lo largo. Betty recordaría más tarde que no estaba asustada por su presencia, pero en cambio se sentía tranquila. Mientras tanto, la madre de Betty y los niños estaban todavía en un estado de animación suspendida. Cuando Betty parecía preocupada por ellos, los alienígenas liberaron temporalmente del trance a su hija, Becky, de 11 años de edad, para asegurarle que ningún daño se le haría a su familia. Entonces los extraterrestres llevaron a Betty a una nave esperando, que se situaba sobre una colina en el patio trasero de su casa. Betty estimó que la nave era de unos 20 pies o 6 metros de diámetro y parecían 2 platos, uno invertido sobre el otro, con una superestructura pequeña en la parte superior. El aparato despegó y aparentemente se unió con la nave nodriza, donde Betty fue sometida a un examen físico con los efectos de unos equipos extraños. Luego fue llevado a un lugar extraño donde fue sometida a una prueba horrible que le causó dolor al principio, pero resultó ser una experiencia tranquila, como religiosa. Ella estimó que se había ido por 4 horas antes de ser llevada a la casa por 2 de los alienígenas. Al regresar a casa, corrió al ver el resto de su familia. Todavía estaban en algún tipo de estado de suspensión. Todo el tiempo, uno de los seres se había quedado en su casa, evidentemente para velar por el resto de su familia. Finalmente, después de soltar a la familia del estado de trance, los extraterrestres se fueron. Tiempo más tarde, Betty había sido hipnotizada y le dijeron que no revele los detalles de su experiencia hasta un tiempo designado que se determinaría posteriormente. Sin embargo, ella olvidó temporalmente algunos detalles de su adopción,
Algunas cosas ella era capaz de recordar. Recordó la interrupción eléctrica, el haz de luz roja entrando por la ventana y los alienígenas entrando en la casa. Una amplia gama de investigadores se reunió unos 8 años más tarde. En 1975, Betty respondió a un artículo en un periódico local sobre el ufólogo Dr. J. Allen Hynek, que solicitaba información personal de experiencia ovni por parte del público. La carta que envió Hynek fue rechazada, sin embargo, era demasiado extraña para ser creída. 2 años más habían pasado antes de que su historia podría ser investigada. El grupo de investigadores incluyeron a un ingeniero electrónico, un ingeniero aeroespacial, un especialista en telecomunicaciones, un físico solar y un investigador de ovnis. Contrataron los servicios de un hipnotizador profesional y un médico capacitado en psiquiatría. Durante una investigación de 12 meses se llevó a cabo una amplia verificación de referencia de carácter, 2 pruebas de detectores de mentiras, una entrevista psiquiátrica y 14 largas sesiones de regresiones hipnóticas. Bajo hipnosis, Betty y su hija revivieron una experiencia coherente y detallada de su experiencia ovni, con auténticas reacciones fisiológicas. Sus 3 volúmenes de 528 páginas del informe llegaron a la conclusión de que los testigos eran personas de confianza y que, sinceramente, creían que la experiencia había ocurrido realmente. Betty, junto con su hija, estuvieron de acuerdo en todos los detalles básicos del caso, siendo esta una de las historias más fascinantes sobre adopción extraterrestre. Mientras que 20 años más tarde, al otro lado del mundo en África, comenzaba una historia por escribirse. Y esta es el insólito caso del extraterrestre que visitó a los niños de Zimbabue. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 1994 en la escuela Ariel de la localidad Rugwa en Zimbabue. Aproximadamente a las 10 de la mañana, en ese momento, 62 niños de entre 6 y 12 años se encontraban en el patio de su escuela debido a que era la hora del recreo. Fue entonces cuando observaron 3 esferas plateadas que estaban sobrevolando la escuela. Las esferas desaparecieron de un momento a otro para aparecer luego en otro lugar del cielo. Sin embargo, uno de estos objetos comenzó a descender detrás de un grupo de árboles ubicados a 100 metros del lugar donde se encontraban los niños. Algunos estudiantes decidieron acercarse más para ver mejor aquel extraño objeto, llegando a estar a unos solo 50 metros de aquella supuesta nave. Entonces, los testigos vieron además de la nave un hombre pequeño de aproximadamente 1 metro de estatura. Según las descripciones de los niños, aquellos hombres tenían el físico clásico de los hombrecillos grises, cuerpos delgados, ojos enormes y negros y piel gris, aunque con la diferencia de que este ser tenía el cabello largo que le llegaba a los hombros. Cuentan los niños que al mirar al ser decidieron acercarse más, y fue ahí cuando algunos se percataron de la presencia de otro ser. Al ver esto, muchos de ellos regresaron asustados a la escuela para llamar a sus profesores, porque pensaron evidentemente que se trataba de una especie de monstruo o demonio que quería hacerles daño. Otros, sin embargo, se quedaron ahí, según indicaron, porque ellos les dijeron de forma telepática aparentemente que se quedaran. Es más, una de las niñas llamada Elsa señaló que recibió un mensaje por uno de los seres, que le advertía que el mundo estaría próximo a acabarse por la manera en que los seres humanos maltrataban a la naturaleza, aunque esto lo verás más adelante en el video. El problema de este caso es que, pese al griterío de los niños e incluso que algunos fueron corriendo a donde se encontraban los adultos para que vieran lo que estaba ocurriendo, estos no les hicieron caso y no pudieron presenciar el hecho. Por un lado, los maestros consideraron que se trataba de algún tipo de juego que los niños estaban haciendo en el recreo. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de una vendedora que se encontraba en su puesto de golosinas, no hizo caso a los niños porque simplemente no les creyó. Los niños regresaron a la escuela y comentaron lo sucedido a sus profesores. El director de la escuela, Colin Mackey, al oír esto, se puso de inmediato en contacto con Cynthia Hine, una investigadora sudafricana en temas ovni. Ella inmediatamente le sugirió al director que les entregara a los niños papeles para que pudieran dibujar qué fue exactamente lo que vieron. El director y los profesores entregaron papeles a los niños y estos dibujaron lo que habían visto minutos antes. Curiosamente, los testigos dibujaron los mismos elementos, la nave aterrizada y al mismo tipo de humanoide. Luego de esto, 4 días después, el 20 de septiembre, llegó a la escuela la investigadora Cynthia Hine, acompañada por el respetado psiquiatra y ex profesor de la Universidad de Harvard, John Meek.
quienes entrevistaron a los niños y a los maestros. John Make determinó luego de sus entrevistas que los niños no estaban mintiendo. Sin embargo, no pudo determinar con precisión qué fue lo que vieron y vivieron esa mañana de septiembre. No obstante, en el 2008, un equipo de documentalistas con el apoyo de la Fundación John Make volvió a Zimbabue y pudo encontrar a algunos de los niños ahora adultos que vivieron esa experiencia, y estos confirmaron, pese al tiempo transcurrido, que lo que vivieron y el testimonio que contaron fue absolutamente real. Estas son algunas declaraciones que John Make pudo obtener de los niños en entrevistas individuales. Pon mucha atención, ya que tendrás acceso exclusivo a los testimonios de los niños. En ellos se reparten los comentarios sobre lo que vieron, así como el intrigante testimonio de Elsa, la niña, que asegura que recibió un mensaje por parte de uno de los seres. Testimonio número 1. John Mack, ¿los ojos eran más puntiagudos hacia el centro de la cabeza? Niña, sí, y esto, señalando la parte externa del ojo en el dibujo, era todo negro. John Mack, todo negro, y tenían pupilas. Niña, sí, las pupilas eran blancas. John Mack, ¿viste blanco en el centro? Niña, sí. John Mack, ¿él estaba cerca del objeto plateado o estaba lejos? Niña, estaba encima. John Mack, encima del objeto plateado, ok, ¿y lo miraste? Niña, sí. John Mack, ¿él te miró a ti? Niña, sí, me dio miedo. Testimonio número 2. John Mack, ¿viste sus ojos? Niña, sí. John Mack, ¿a qué se parecían? Niña, eran verdes y con esta forma. John Mack, ¿dónde estaba la parte puntiaguda? Niña, aquí arriba. John Mack, ¿y qué sentiste cuando viste sus ojos? Niña, me dio miedo. John Mack, ¿miedo? ¿Por qué? ¿Qué daba miedo? Niña, los ojos parecían malvados. John Mack, ¿malvados? Niña, sí. John Mack, ¿y qué los hacía malvados? ¿A qué te refieres con malvados? Niña, parecía malvado porque me miraba fijamente. John Mack, ¿te miraba fijamente como si quisiera hacer qué? Niña, como si quisiera llevarnos. John Mack, como si quisiera llevarte. ¿Esa es la sensación que tuviste? ¿Qué quería llevarte con él? Niña, sí. John Mack, ¿sentiste que querías ir con él? Niña, no. John Mack, ¿qué efecto tuvo en ti el sentir que quería llevarte consigo? Niña, solo me alejé y empecé a llorar. Testimonio número 3. John Mack, algo te asustó, ¿verdad? Niña, sí. John Mack, ¿qué fue lo que te asustó? Niña, el ruido. John Mack, ¿qué ruido? Niña, el ruido que escuchamos en el aire. John Mack, ¿escucharon un ruido en el aire? Niña, sí. John Mack, ¿cómo era? ¿Como un rugido? ¿Como un zumbido? ¿Qué tipo de ruido era? Niña, era como si alguien tocara una flauta. Testimonio número 4. El mensaje que recibió la niña Elsa. Niña, lo que pensé fue que quizás el mundo va a terminar, que quizás nos iban a decir que el mundo se va a acabar. John Mack, ¿por qué crees que ellos querían que estemos asustados? Niña, quizás porque no cuidamos al planeta y al aire de manera adecuada. John Mack, ¿esta idea de que no cuidamos al planeta y al aire de manera adecuada, la has tenido antes o esta idea vino a ti cuando tuviste esta experiencia? Niña, fue cuando tuve esta experiencia. John Mack, ¿cómo te llegó esta idea durante esta experiencia? Esto es un poco difícil, trata de seguirme en esto. ¿Cómo es que esta idea llegó a ti cuando tuviste esta experiencia? Niña, solo sentí algo horrible dentro de mí. John Mack, ¿en qué momento sentiste eso? ¿Cuando viste la nave? ¿Cuándo llegaste a casa en la noche? Niña, cuando llegué a casa. John Mack, ¿tuviste ese horrible sentimiento cuando llegaste a casa? Niña, sí. John Mack, cuéntame más sobre ese sentimiento, ¿cómo era? Niña, era como si todos los árboles del mundo se cayeran. No había aire y la gente moriría. John Mack, ¿y esos pensamientos los tenías antes de esta experiencia? Niña, no. John Mack, no. ¿Y cómo fue que esos pensamientos llegaron a ti? ¿Vinieron de la nave? Niña, vinieron del hombre. John Mack, ¿del hombre y el hombre te dijo esas cosas? ¿Cómo te transmitió esas ideas? Niña, él nunca dijo nada,
Era su cara, sus ojos. Ion Mac, ¿qué es lo que tú percibías de esos ojos? Niña, él estaba interesado. Narrado exclusivamente para Like TV. El caso de la escuela Ariel de Zimbabue es sin lugar a dudas uno de los casos más increíbles y extraños relacionados con el fenómeno OVNI. Algunos dirán, por supuesto, que el hecho de que los testigos sean niños les quita fuerza a los testimonios, debido a que simplemente pueden haber imaginado este tipo de cosas o fácilmente confundir algún otro tipo de artefacto o nave con algo sobrenatural. Sin embargo, el hecho de que los niños hayan sido decenas y que todos ellos hayan dibujado y dar los mismos testimonios resulta simplemente inquietante. Además, hay elementos en tomar en cuenta, como el caso de Elsa y el mensaje que recibió, pero sin lugar a dudas es un hecho increíble el de la escuela Ariel, aunque, por otro lado, la siguiente historia es demasiado cercana, ya que esta me la mandó una miembro del canal. Su nombre es Hilda Almeida, y ella nos relata lo siguiente. La historia inicia en Argentina. Un grupo de scouts viajó a la ciudad de Tunayán, provincia de Mendoza. Llegaron al lugar y hacen un campamento en una base militar de esa ciudad. Fueron una semana. Un día los scouts del grupo caminantes hicieron un campamento volante. Ahí se separarían del resto del grupo, ya que es un campamento de aprendizaje. Salieron muy temprano, caminando para buscar un lugar donde iniciar su campamento. A unos cuantos kilómetros de ahí, llegan al lugar. Todavía es de día, casi mediodía. Todos por supuesto tenían internet y compartirían fotos con sus padres. Había un arroyo que estaba seco, sin una gota de agua. Había arbustos, no había árboles, estaban cerca de la cordillera con Chile. A lo lejos se podría ver las montañas que dividían ambos paisajes. Prepararon su campamento usando lo que la naturaleza les proveía. Hicieron la cena, todos comieron y luego se prepararían para dormir. Era ya la medianoche y no podían conciliar el sueño por un zumbido que venía del cielo. Este zumbido cada vez se hacía más fuerte. Entonces, un grupo acompañado de un dirigente salieron a caminar. Ya era como la 1 de la mañana, todos fueron con sus celulares, eran 11 niños en total. Llegaron al arroyo que estaba seco, lograron ver a una figura que medía más de 2 metros de altura, que estaba a 100 metros de distancia. Ellos se van acercando de a poco para ver qué era, hasta que estaban a casi 20 metros y lograron ver a un ser alto y delgado. Sus brazos llegaban a las rodillas, sus piernas estaban delgadas, su rostro era delgado, sus ojos eran como el de las abejas y cuando pestañeaba lo hacía como los reptiles. Y sobre todo, no tenía boca. Los chicos sacaron sus celulares para tomar una foto, pero no pudieron hacerlo porque sus celulares hacían interferencia y fallaban, como cuando un canal de TV se va del aire. Querían prender sus linternas, pero la luz no salía del celular cuando en la aplicación la veían encendida. Entonces, ese ser levanta la cabeza al cielo y comienza a gritar con un sonido que aturdía a los chicos, que los asustó y gritaron de miedo. Uno de los chicos, queriendo salir corriendo, nota que el ser lo mira fijamente con sus ojos grandes y negros. Escucha una voz en su cabeza que le dice: "No tengas miedo, no te voy a lastimar". Ahí se tranquiliza. Curioso, se acerca para poder verlo bien. Hacía un sonido como queriendo comunicarse con él. El sonido era el de un hombre animal y pájaro a la vez. El chico scout seguía sintiendo voces de su cabeza. Le mencionaban 2023 y 2025 y quería visitarlo nuevamente. Mientras el ser se comunicaba con él, hacía movimientos con su cabeza muy lentos, de un costado al otro, como observándolo. Entonces, el grupo decide retroceder lentamente, para no asustarlo. Van retrocediendo y sienten pasos detrás de ellos. Era el ser que los seguía siempre respetando la distancia. Nunca se acercó, solo los acompañaba. Este chico scout se sentía cuidado y resguardado por este ser mientras lo seguía. Mientras tanto, el grupo seguía sin poder comunicarse con nadie. Los celulares no funcionaban hasta que desapareció y comenzaron a funcionar con normalidad. El grupo dice que solo pasó 1 hora y media, pero regresaron a las 5 de la mañana. Cuando salieron, eran la 1 de la madrugada. Hay más de 2 horas que no sabe qué pasó con ellos. Llegaron al lugar donde estaban los demás que se habían quedado en el campamento volante. Estaban preocupados porque no sabían nada de ellos por horas. Solo escucharon un grito fuerte. Quisieron comunicarse con ellos por el celular sin poder hacerlo y salieron a buscarlos sin encontrarlos. Hasta aquí puedo contarte lo sucedido. Esto siguió en la casa del chico scout, pero ya no se puede contar. Se lo prohibieron contar o hablar algunas cosas. Esto es lo que nos relató Hilda Almeida.
El caso de la escuela Ariel con los años resultó ser uno de los avistamientos de ovnis más fascinantes. Llamó la atención en todo el mundo no solo porque fue un contacto masivo, sino también por su ubicación, ya que la mayoría de los avistamientos de ovnis han sido reportados en Occidente, mientras que este ocurrió en África. Por otro lado, el caso de la adopción de Betty es muy extraño. Sin embargo, es un caso muy bueno para estudiar, porque demuestra que no importa lo extraño e increíble que la mayoría de la sociedad encuentre en el fenómeno de adopción extraterrestre, sino que hay casos que pueden comprobarse con investigaciones, como fue el caso de Betty. Este incidente puede comprobarse su veracidad, basándose en los múltiples testigos y por los amplios investigadores de diferentes campos que se involucraron en el caso. Sin duda, fascinante.